Se le fue nomás, dice, profe. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya se está grabando. Em, Buen día, Araceli. Bueno, voy a compartir un segundito porque se me encima acá toda mi pantalla. Entonces podemos hacerlo más sencillo. Y vamos a comenzar con el programa, ¿verdad? Para que podamos entender lo que vamos a hacer. Esto que le voy a mostrar es en aquel entonces lo que quisimos, como quisimos comenzar a hacer en lo que tiene que ver con el manejo de test de aplicación clínica. Alguien tiene abierto su micrófono, se escucha su café con su cucharita. Por favor, si puede cerrar. Sí, profe, perdón. Em, Bien, el tema es así, ¿verdad? Normalmente, pues esto tiene que tener 3 horas, ¿sí? Y em, como habíamos quedado, esto va a llevarse los martes de 17:25 a partir de 17:25, ¿verdad? Que es lo que habíamos quedado em, con la delegada, con Luján, ¿sí? Eh, y si ustedes observan, vamos a ver un poco de vuelta acá, em, bueno, tendríamos que estar terminando esas 3 horas cerca de las 8 de la noche, ¿verdad? Aproximadamente. Em, Quisiera, por favor, si me pueden ayudar con la fundamentación, si es que llegan a ver ahí, si se llega a ver. Vamos a comenzar entonces no este martes, sino el siguiente martes para que tengan tiempo de preparar la exposición y la presentación de los trabajos. Em, pero quisiera que me ayuden, por favor, con la fundamentación. ¿Se ve la fundamentación ahí? Sí, profe, Leo. Por favor, te agradece muchísimo. Dale. La resolución número 10.044, 1186-12, del 25 de junio del año 2012, del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía 1, FF1, justifica la práctica profesional supervisada de la carrera de psicología, expresando que la FF1 es responsable de la formación del profesional psicólogo y en el cumplimiento a las exigencias del sistema de la educación superior, cuyas bases se cimientan en las pero me perdí. Se Se cimienta en la cimientan práctica supervisada. En según la los práctica. principios de Mm. formación acordes en el Mercosur. Sigue diciendo que las prácticas posibilitan la aplicación integrada de los conocimientos adquiridos en el proceso de la formación académica y en el contexto real profesional que compete a la formación del alumno. Bueno, para que comprendan un poco el encuadre de esto, ¿verdad? Em, en ese año 2012 se aprobó con resolución por primera vez un reglamento de práctica profesional supervisada y se intentaba con ese reglamento comenzar a establecer lineamientos que estaban acorde a nivel Mercosur. Em, claro, eso era en la administración de cuando eso era directora doña Antonia Cardoso de Millot. em, También cuando eso estaba aún viva, la que era coordinadora del área clínica, que era la profesora, la estimada profesora Dilma Cubilla Moreno. Ella estaba cuando eso viva. Y bueno, lo primero que se hizo fue, obviamente, ajustar en el de clínica, que es donde había más experiencia, y después se fue ajustando las demás áreas o énfasis. ¿Y por qué hablo de áreas o énfasis y no hablo de especialidad? Y porque si se dan cuenta, está Mercosur ahí en mayúscula. Ya entonces se hablaba de ajustar nuestras normativas acorde a lo que eran los planes y las mallas curriculares y la carga horaria y el pensum que tenía que ver eh, con las universidades nacionales, tanto de Argentina como de Brasil y de Uruguay.
De ahí comienza a surgir la iniciativa de crear esto. Esto fue aprobado el 25 de junio del 2012, como ven ahí en la historia. Y este reglamento de práctica está en el aula virtual de manejo de test de aplicación clínica. No se olviden que a mí en esa aula me abrieron hace 48 horas prácticamente. Entonces yo todavía no pude hacer todos los ajustes que necesito hacer, pero ya presento el programa y ya presentaré los anexos para que mostrarle qué es lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, entonces el tema del Mercosur, ahora, como ustedes sabrán, psicología ya ingresó dentro de lo que es el proceso em, de acreditación para las ANEADES y también para el CONES, como para que pueda hacerse esto de la manera más acorde al Mercosur. Y si ustedes se dan cuenta, en Mercosur se sale con una licenciatura generalista. Y la especialidad se considera obviamente como un posgrado. Por eso ahora los títulos, o sea, el título que ustedes van a recibir, a diferencia de mi título que dice licenciado en psicología con especialidad clínica, que nosotros hacíamos 6 años de estudio, ustedes van a recibir el título de licenciado en psicología con énfasis clínico. No es lo mismo énfasis o área clínica que especialidad clínica. O sea, el título de ustedes va a recibir la denominación de énfasis clínico. Y bueno, y todo esto es porque comenzó esto allá en el año 2012 y compañía a movilizarse, eh, como para establecer ya cuestiones mucho más serias a nivel profesional, ¿verdad? Te seguimos escuchando. El segundo párrafo, por favor. Sí. Es así que la siguiente asignatura, Manejo de Test Clínicos 1, intenta proveer una sólida formación en las bases teóricas y aplicadas del universitario para contar con el repertorio técnico necesario para cubrir los ámbitos posibles de implementación de estrategias de evaluación. Niños, jóvenes, adultos, personas de tercera edad en un contexto clínico. Actualmente existe la necesidad de los estudiantes de manejar con solvencia profesional tanto los instrumentos de medición clínica como los soportes informáticos como el software estadístico SPSS para el procesamiento de los datos obtenidos en las mediciones. Para ello, dispondrá de laboratorio, talleres y equipos. Sí, te paro de vuelta ahí en ese segundo párrafo. Vamos a ver, tenemos nosotros 3 anexos que hoy mismo voy a subir en el aula. Les repito, ¿verdad? A mí me ha habilitado en el aula hace 48 horas. Entonces esos 3 anexos voy a subir, hoy a la noche voy a subir, como para que mañana tengan la oportunidad de descargar. Y dentro de esos anexos están aproximadamente 20, en el anexo 3 están aproximadamente 20 test. 20 test que van a tener que ser seleccionados por ustedes. Yo no lo hago eso en forma digitada. Eh, Ustedes eligen qué instrumentos van a desarrollarlo y también las personas que van a integrar el grupo. Em, pero como normalmente el grupo suele ser numeroso, eso también afecta la labor docente y no es muy adecuado andragógicamente trabajar con más de 25 alumnos en las prácticas. Esto está, inclusive en la ley está esto. Ni siquiera está por recomendaciones de técnicos, de educadores, sino en la ley está, ¿verdad? 25 personas por curso para hacer buenas prácticas. Acá somos 50, 60 normalmente. Por tanto, y viendo la necesidad de la formación de ustedes, prácticamente nos va a llevar todos los martes del año hasta fin de año el manejo de los test. Y ¿dónde entonces metemos la parte de software, verdad? ¿Dónde metemos la parte de software? Y esa es una gran pregunta, ¿verdad? Y que es importante porque con el software nosotros todo lo que nosotros en los manuales de los test vamos a observar, eh, que tiene que ver así con el análisis psicométrico que está en los manuales, porque cada presentación de cada test
a su tiempo, va a ser facilitado para todos los estudiantes a su tiempo. Y repito, a su tiempo. ¿Por qué no se van a subir todos los contenidos ya de los test, de los manuales, del protocolo de aplicación de plantilla de corrección? Porque sería muy irresponsable de mi clase, de mi parte, perdón, subir al aula de clase eso. Primero tenemos que conocer el test, manejar el test para poder después acceder al test. Eh, la gente que sí va a exponer, el grupo que sí va a exponer, ya va a recibir esta misma semana. Y yo le pediría en forma ética que no le facilita al resto de los grupos o al resto de los compañeros. Una vez que manejan el instrumento como debe ser, entonces, una vez que ya presentamos el instrumento, entonces esa misma semana va a ser subida por mí al aula virtual como para que ustedes puedan descargar y acceder al instrumento. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, pero todo esto es importante explicar para entender en el manejo del software para poder obtener los datos psicométricos. Entonces es fundamental. Entonces, ¿dónde metemos, verdad? Eh, y metemos en las clases que tiene que ver con psicometría, ya que en psicometría también nosotros disponemos del contenido del software SPSS para poder desarrollarlo e inclusive rendirlo como segundo parcial. Les repito, esto no tendría que ser así si no fueran tanto. Imagínense en laboral que son como 100 alumnos. Yo también por eso es que desde el primer día de clase le hablé a Luján y le hablé a usted y le dije que por favor colaboren con nosotros, con los docentes, porque estamos en una situación muy atípica y estamos nosotros en este océano nuevo, en la impronta solucionando cuestiones, ¿verdad? Entonces, lo del SPSS, una vez que terminemos diseño estadístico en psicometría, que subí, antes de ayer subí el contenido de la correlación de Pearson empleado en un estudio con alcance correlacional, una investigación con enfoque cuantitativo con alcance correlacional y también la correlación producto-aumento de Pearson aplicado en la validez de criterio, más específicamente en la validez predictiva. Son dos ejercicios que subí y que el martes voy a dar una clase sobre eso. Más allá de que ya subí también la clase a la plataforma YouTube y enlacé al aula virtual, el martes voy a dar una clase sobre eso. Tenemos una clase de la prueba TED Student después y después de ANOVA. Una vez que desarrollamos todo eso, ya vamos a entrar en el SPSS. Porque es importante manejar primero los conceptos, la práctica, dónde se aplican esos estadísticos y ahí ya podemos emplearlo con el software. Primero lo obtenemos a mano y después lo obtenemos con el software. Bueno, todo eso entendido en este párrafo de que terminamos diseño estadístico y vamos a comenzar con el software ya a obtener esos resultados, ¿verdad? Bien, si puedes seguir, por favor, en el tercer párrafo. Sigo. El enfoque de la asignatura es un enfoque aplicado. Comprende un conjunto de actividades de formación integral con el propósito del saber hacer del estudiante como futuro profesional. Se pretende facilitar a los alumnos los conocimientos y herramientas que les permitan aplicar lo aprendido en sus campos sustantivos de interés: trastornos clínicos, alteraciones del funcionamiento normal, análisis de datos para estudios instrumentales en base a manejo de software, etc., siendo considerada manejo de test clínicos 1 una materia por propósito como instrumental y vinculante para las prácticas profesionales supervisadas en la especialidad clínica del cuarto curso. Perfecto. Creo que quedó clarita esa parte, ¿verdad? Em, ¿Por qué estamos hablando de competencia y no de objetivos, verdad? Porque ya en ese entonces se quería tratar de llegar a que esto sea un proceso y no solamente la obtención de objetivos, ¿verdad? Y trabajar por competencias. Y obviamente debería de cambiarse del modelo por objetivo al modelo por competencias. Y obviamente eso es más procesual. Y obviamente eso
atribuye al estudiante, sobre todo en las prácticas, y voy a subir un poquitito para poder mostrarle de vuelta, fíjense que le explica lo siguiente, el caracú, el arqué, el centro, el núcleo, es un enfoque aplicado. Bueno, y sigue diciendo un conjunto de actividades de formación integral, dice, ¿verdad? Fíjense que dice integral. Esto no es una cuestión mía. Yo les pido, por favor, si pueden descargar el reglamento de práctica que ya está en el aula. En el reglamento de práctica, yo les agradecería que descarguen y vean y lean. Está ese reglamento del año 2012 que fue aprobado. Ahora hay unos anexos que van a ser aprobados, que están en un borrador. Bueno, y con el tema este de la acreditación de la carrera, están en borrador, ¿verdad? Y fíjense que dice que el estudiante tiene que saber hacer, no solamente, no solamente lo que tiene que ver con conocer, ¿sí? Y con saber, hay que hacer. O sea, el futuro profesional tiene que saber hacer. Y es por eso que van a pasar por... Yo diseñé un sistema. Aclaremos que un sistema que yo creé, repito, en el cual hago pasar al estudiante por ese saber hacer. Y después es súper beneficioso porque aprenden las herramientas que tienen que aprender. Entre ellos, como le digo, ¿verdad? Tanto el manejo de los test como la parte del software, ¿verdad? Y justamente la profe, la encargada, la profe Rosa Oliver, me pidió esos anexos que ustedes van a ver enseguida para los demás docentes. Y yo le dije que primero voy a aprobar con mis estudiantes. El año pasado era eso, ¿verdad? Y salió muy bueno. Sinceramente salió muy bueno. Fue una de las partes más ricas de aprendizaje que hubo el año pasado en esos anexos que yo le agregué a este programa. Y enseguida vamos a llegar ahí. Fue una de las partes más buenas y donde más se aprendió luego y donde en ese entonces, cada sábado, estaban muy motivados los estudiantes. Competencias generales, por favor, si me puedes ayudar con esto. Leo. Que los estudiantes incorporen un repertorio amplio y crítico de herramientas de evaluación psicológica en el área clínica, al mismo tiempo que comprendan su utilización en contextos y situaciones específicas, sin olvidar los conocimientos elementales de estadística aplicada a la psicología, de manera a desarrollar habilidades para la elaboración de escalas que permiten la elaboración y desarrollo de instrumentos aplicables al campo clínico, considerando su empleo dentro de las normas éticas y profesionales. ¿Sigo? Hola, Hola. perdón, no sé si, ¿qué pasó? Nada, recién nada más terminé de leer. Se cortó un ratito nada más. Vos sos Lara, ¿verdad? Sí, Seguime, Lara. Lara, por favor, te agradecer. Ahí está. Competencias específicas. Generales, repetirme otra vez, por favor. Ok. Que los estudiantes incorporen un repertorio amplio y crítico de herramientas de evaluación psicológica en el área clínica, al mismo tiempo que comprendan su utilización en contextos y situaciones específicas, sin olvidar los conocimientos elementales de estadística aplicada a la psicología, de manera a desarrollar habilidades para la elaboración de escalas que permitan la elaboración y desarrollo de instrumentos aplicables al campo clínico, considerando su empleo dentro de las normas éticas y profesionales. Perfecto. Competencia específica. Comprender los fundamentos de la métrica psicológica y las posibilidades de medición en psicología. Diseñar un instrumento destinado a la exploración del contexto clínico, considerando cuidadosamente las cualidades psicométricas mínimas requeridas para poseer un rigor científico. Valorar adecuadamente las cualidades métricas del instrumento, utilizando técnicas específicas para la prueba empírica de las mismas. Saber realizar informes técnicos sobre propiedades psicométricas de instrumentos de medida aplicados a las ciencias del comportamiento. Desarrollar actitudes que permitan la selección y el uso criterioso de test clínicos, además de otros instrumentos psicométricos. Aplicar, corregir
e interpretar instrumentos psicológicos de medición específicos empleados en distintas situaciones clínicas. Desarrollar habilidades en software especializado a la métrica en psicología. Bien, excelente. Vamos a pasar entonces a los contenidos, que ahí me gustaría eh, justamente trabajar en lo que tiene que ver con los contenidos, mostrándole el anexo, el anexo 3, ¿verdad? Esto es el contenido y marcado con fecha y hora hasta fin de año. Em, Grupos y temas de exposición instrumental. Esto es lo que va a ser subido justamente esta noche al aula como para que puedan descargar. Y el ñoraíno por el tema y los integrantes que van a estar en cada tema no va a ser mi estrés. Yo lo dejo eso a la delegada y a ustedes para que ustedes elijan el tema y los integrantes que van a participar en cada grupo. Yo no voy a asignar en forma arbitraria ni los temas ni los integrantes. Ustedes van a elegir el tema que a ustedes mejor le parece que pueden desarrollar. Y esto va así, ¿verdad? Estaba Lara ayudándome. Si podés leer este párrafo, por favor, Lara, y después yo comienzo a explicar el resto. Sí, profe. Es imprescindible la inclusión de los nombres y apellidos completos de los integrantes de cada grupo, además del número de cédula, número de teléfono celular y dirección de correo electrónico para un trabajo más coordinado con el docente y con los auxiliares de cátedra, además de la adecuada identificación para el debido seguimiento de la práctica profesional supervisada a cada estudiante. El primer grupo va a recibir mi ayuda. El primer grupo. Yo voy a acompañar en una reunión fuera del horario de clases al primer grupo que va a exponer. Los siguientes grupos pueden recibir la ayuda de mis auxiliares de cátedra, pero tiene que fijarse como matriz lo que va a desarrollar o lo que va a exponer o lo que expuso el primer grupo. Yo voy a estar acá. Si los integrantes del grupo no pueden responder a algo, yo voy a estar acá. Esto es el contenido de lo que vamos a desarrollar. El grupo 1 debe presentarse el 13 de julio. Obviamente es el martes 17 y 25. El primer instrumento que vamos a analizar va a ser el test de personalidad NEO, FFI, donde evalúa aspectos de la personalidad, entre comillas, normal, ¿verdad? Y son 5 grandes factores de personalidad que evalúa. Yo no lo voy a estar citando ahora porque no corresponde éticamente. Y segundo, le corresponde a las personas que van a presentar, más mi acompañamiento, en qué consiste todo este instrumento, ¿verdad? Yo les agradecería que acá, si ustedes se fijan ahí en la pantalla, están hasta 5 integrantes, no más, por favor. Y para cada integrante va a haber perdón, para cada grupo va a haber un encargado. O sea, va a haber un grupo de 5 personas para el desarrollo de ese instrumento y va a haber un encargado o una encargada de ese grupo. Y yo necesito los datos completos como para por qué. Por cualquier problema que haya en relación a la carga horaria. Porque no se olviden que ustedes tienen que recibir la carga horaria correspondiente a las prácticas. En este caso, una de ellas nomás es el manejo de test. Existen otras cátedras donde también tienen que recibir las acreditaciones que tienen que ver con la carga horaria de las prácticas, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo le estoy pidiendo todos estos datos, no es una cuestión neurótica mía ni obsesiva, sino que justamente para poder contactar por cualquier tema que haya que solucionar. El grupo 2 le va a tocar probablemente, probablemente el grupo 2 le va a tocar el mejor tema. No es el mejor tema, miento, no es el mejor tema. El mejor instrumento escuelita que te muestra así paso a paso, punto por punto, cómo tenés que ir construyendo un instrumento, que es el inventario de depresión de Beck, es la segunda versión. Ese inventario de depresión de Beck, segunda versión,
Probablemente es el manual más rico de cómo se va construyendo un instrumento paso a paso, hasta el final. Espectaculares. Em, si hay un grupo de personas que quiere aprender cómo se construye un instrumento, está en el manual del VDI. VDI es su abreviación, si ustedes ven ahí al costado, el VDI es su abreviatura, ¿verdad? Lo mismo que el NEO que ustedes ven acá, yo no quiero nomás decir qué significa NEO, ¿verdad? Pero cada instrumento suele tener siglas en las cuales están abreviadas su título, ¿verdad? Les sugiero eh, a un grupo que le gusta así leer cuestiones técnicas, el inventario de presión de Beck. Ahí van a ver paso a paso, pasito a pasito, cómo se va a construir un instrumento. Después, el siguiente instrumento, que también es muy bueno, es el que mide síndrome de Burnout, el síndrome del quemado, tanto para una población así específica de blanco como para una población que trabaja así en servicio, ¿verdad? Eso va a ser el 27 de julio, el grupo 3. El grupo 2 va a ser el 20 de julio. Estamos hablando todo esto a las 17:25 de cada martes, ¿sí? El cuarto grupo va a ser el STAI, ¿verdad? Es un cuestionario de ansiedad, estado, rasgo, ¿sí? Arroja resultados de cuánto uno está ansioso en un estado y cuánto uno está ansioso como un rasgo de personalidad. Ese grupo tiene que exponer el 13 perdón, el 3 de agosto, martes 17:25. El siguiente instrumento es otro que también es muy bueno. Acá también explica mucho cómo se construye un instrumento paso a paso. Esta es una adaptación colombiana, donde inclusive de la revista científica tenemos nosotros la aprobación de la autora de la validación y adaptación colombiana. eh, Lemos y Londoño son las autoras, porque son dos mujeres. Mide dependencia emocional. En realidad existe luego un trastorno de dependencia emocional dentro de los trastornos de personalidad. Bueno, y esto es un muy buen instrumento para poder un poco ver la dependencia emocional en relación a la pareja. Inclusive tiene puntos de corte hechos por las autoras y compañía. Bueno, el grupo 5 le toca el 10 de agosto, el martes 17:25 horas. Vamos a ver un poco, conocer un poco cómo se mide la dependencia emocional. Después tenemos el grupo 6, que es el 17 de agosto, eh, que bueno, que es bastante interesante porque son teorías cognitivas, eh, conductuales, pero increíblemente basado en un origen, en un principio psicoanalítico que se llama justamente los esquemas maladaptativos tempranos que surgen desde nuestra niñez. Todo esto psicométrico, no es nada proyectivo, aclaremos. Em, y cómo nos afectan en la etapa adulta. Fabuloso también el instrumento. Después tenemos el grupo 7, que es el 24 de agosto, martes 17:25, que se llama Escala de Estrategia de Afrontamiento al Estrés Coping. O sea que cada uno de nosotros, cuando estamos en una situación así de estrés, em, tenemos diferentes formas de afrontar al estrés. Y lo que describe este instrumento es cuál de esas estrategias es la que ponemos en práctica a la hora de afrontar el estrés, y cuáles son las que usamos y cuáles son las que deberíamos de usar. Es súper interesante, súper interesante. El grupo 8, que tendría que exponer el 31 de agosto, siguiendo esta secuencia, martes 17:25, nos toca la escala de bienestar psicológico de Sánchez Cánovas, que es el autor, ¿verdad? Tiene bienestar psicológico laboral, bienestar psicológico con la pareja, bienestar psicológico subjetivo y bienestar psicológico material. La suma de esas áreas nos da un total de bienestar psicológico, em, que son dimensiones sumadas, vamos a decirle, porque puedes tener más bienestar en una área y menos en otra, y te da uno general,
No sé si me están escuchando o estoy hablando yo solo acá, no sé si se me escucha. Clarísimo, profe. Se Le la escuchamos, escucha, profe. profe. Ah, bueno, bueno. Mira, porque apareció Guillermo Saprissa. Ya. Em, Seguidamente, si me permiten, voy a volver ahí, ¿verdad? Tenemos nosotros en el grupo 9 la escala de apreciación del estrés. En, Ahí tenemos nosotros dimensiones del estrés, que también cuando hablamos de psicopatología, ¿verdad? Una cuestión muy delicada hasta donde yo puedo explicar, porque va de la mano también con lo que va a desarrollar ese grupo, ¿verdad? Entonces, hay dimensiones que evalúa este instrumento dentro de lo que es el estrés. Esto tiene que ser expuesto el 7 de septiembre del 2021, ¿verdad? Obviamente, martes 17 y 25, como habíamos quedado. Después está otro que es fabuloso, ¿verdad? Que es muy interesante y que ayuda mucho en la clínica, ayuda mucho para saber un poco cuánto hay de empatía cognitiva y afectiva, que es el instrumento TECA. Esto tiene que ser expuesto el 14 de septiembre, martes 17 y 25, y ahí van a ver, por ejemplo, que la empatía no solamente es una cuestión afectiva, sino que la empatía también es una cuestión cognitiva. Bastante fabulosa la teoría con la cual se construyó el instrumento. Y a partir de comprender que la empatía no solamente hay afectiva, sino también hay cognitiva, se van a dar cuenta en cuanto, porque ahí justamente menciona, y es bastante interesante, en qué tipo de trastorno de personalidad uno puede encontrar em, algún tipo de empatía afectiva y no cognitiva, o en algún tipo de empatía sí cognitiva, pero no afectiva. Y ayuda mucho en la clínica para poder justamente determinar el nivel de empatía que tiene eh, el usuario del servicio de salud, el cliente o el paciente, como quieran llamarlo, a partir de diferentes teorías, ¿verdad? Pero es fabuloso y además como construyeron también es bastante interesante. Vamos a desarrollar también el test que mide la calidad de vida en diferentes áreas, en diferentes áreas. Entonces, esto tiene que ser el 21 de septiembre, el martes también 17 y 25, obviamente. Otra parte que siempre se ignoró en la clínica, siempre se ignoró en la clínica, pero que es importante, ¿verdad? Es lo que tiene que ver con evaluar un poco la discapacidad en diferentes áreas, cuánto y sacar un valor de la discapacidad en diferentes áreas, que también es importante y también tiene que ver con la clínica, ¿verdad? Entonces, eso tendría que ser el 28 de septiembre, el martes a las 17 y 25. Y después tenemos el 5 de octubre la escala de habilidades sociales. O sea, fíjense que estamos trabajando en constructos que son psicopatológicos por un lado, pero por otro lado vamos a trabajar con aspectos también de la psicología positiva, ¿sí? En aspectos positivos que tienen que ver justamente como constructos. Y bueno, entre ellos están las habilidades sociales. Vamos a ver un poco cuáles habilidades sociales tenemos más desarrolladas y cuáles tenemos menos desarrolladas y dónde esas habilidades sociales normalmente son empleadas. Bueno, esto sería el 5 de octubre, martes 17 y 25. Siempre martes porque martes fue lo que marcó nuestra delegada, ¿verdad? No, lo que me pasó la información que ustedes eligieron, ¿verdad? Después tenemos el EFA. Este es un buen instrumento porque esto te da un sistema de elección bipolar. Es semántico, se basa en adjetivos y tenés dos adjetivos de forma bipolar. O sea, en ambos extremos tenés adjetivos diferentes y mide la satisfacción familiar de una persona. O sea, mide la satisfacción familiar de una persona, así como en laboral se mide la satisfacción laboral. Acá en la clínica buscamos intentar medir la satisfacción familiar y tenemos dos adjetivos, uno a cada lado. Y existen niveles intermedios para poder ver así hacia dónde va la satisfacción en relación a esos dos objetivos por cada nivel.
Su sistema de construcción es bastante interesante porque fue basado en una teoría de escalamiento de Osgood, en un sistema de escalamiento de Osgood que se utiliza en la semántica. Em, y bueno, y acá se utiliza el adjetivo justamente para poder llegar a tener la empatía suficiente y que uno tenga la empatía de decir, bueno, hacia dónde va mi nivel de satisfacción. Esto tendría que ser el 12 de octubre. Em, Tenemos después el LSB 50 que mide factores psicopatológicos. No los voy a decir todavía, ni siquiera los que van a presentar el manual de este instrumento lo van a decir, sino al final. Al final, porque van a pasar así un enlace donde van a autoaplicarse los compañeros y después van a ir explicando justamente las áreas psicopatológicas que mide. Entonces también va a servir un poco para conocer constructos psicopatológicos que de repente nosotros damos en psicopatología, que normalmente tendrían que desarrollar con Lorenzo, que es un excelente profesor, y después acá nosotros vemos cómo medir eso. Em, Vamos Profe, terminando. una dudita El- nomás tengo, profe. Tenemos ya el 26 de octubre lo que tiene que ver con la actitud y estrategias cognitivas sociales. Qué interesante. Em, ¿Cuáles son nuestras estrategias cognitivas, nuestras ideas, pensamientos, creencias eh, en relación a lo social y las actitudes respecto a eso a partir de nuestra estrategia cognitiva, a partir de nuestra idea, nuestros pensamientos, nuestras creencias, cuál es la actitud que tomamos, ¿verdad? 17. Em, Llegando ya por la clase sonata noviembre, el 2 de noviembre, un inventario de adaptación de conductas, esto es para adolescentes, también martes 17 y 25. 18, em, que sería el CAPI, ¿verdad? Que es para adolescentes, un cuestionario de agresividad predeterminada e impulsividad en adolescentes. Normalmente eso se trabaja en la clínica, en consultorio y en el campo forense también dentro de lo que tiene que ver con adolescentes que tienen están acusados por delitos o crímenes, e inclusive que son dentro de las exigencias forenses, sale la resolución del juzgado de que tienen que ellos asistir a terapia y demostrar un decremento de su conducta blanco, de su conducta objeto de estudio. En este caso puede ser la agresividad o la impulsividad. Entonces es muy bueno antes de comenzar la terapia determinar su nivel de agresividad y determinar su nivel de impulsividad ante el pedido de un juez para poder ver si nuestra psicoterapia tiene un efecto de acá a 2 meses, a 3 meses, 6 meses, si hay un decremento de la conducta objeto, tanto en la agresividad o en la impulsividad, por ejemplo. Por eso es importante medir esto. Aunque parezca más forense, vos como profesional tenés que saber en qué nivel, en qué línea de base, en qué línea de base iniciaste tu tratamiento y si eso fue decrementándose o no, ¿verdad? En este caso, obviamente, en un constructo negativo, ¿verdad? Em, bueno, tenemos después el EDI2, que es un inventario de trastorno de la conducta alimentaria, donde vemos así factores que afectan al trastorno de conducta alimentaria, y acá ya entra la hiperfagia, no solamente la anorexia o la bulimia, ¿sí? Entonces, tenemos eh, elementos, dimensiones que después fueron considerados factores y hacen al constructo trastorno de conducta alimentaria. Esto fue para el 16 de noviembre. Y por último, eh, está el test de creencias irracionales, bastante interesante también en ciertos constructos a la hora de analizar qué tanto hay de creencias irracionales y algunas veces llegan a ser delirantes, hablando técnicamente. Entonces tenemos 16 de noviembre, martes 17 y 25. Eh, esto sería, esto serían las presentaciones. Y bueno, una vez que esté alzado esto, pueden descargarlo y pueden ir ya, como le dije, no es una cuestión mía de asignar en forma arbitraria. Esto yo lo designo
lo dejo a ustedes como para que se vayan agrupando, ¿verdad? Bueno, esto sería la parte ya del desarrollo del contenido en lo que tiene que ver con lo que se va a desarrollar la parte del manejo de los test. Y acá viene la cuestión del saber hacer, que está en el anexo uno. No sé si me están siguiendo. Sí, profe, yo tengo una dudita nomás. Adelante. Profe, ¿puede aceptar a algunos compañeros que están esperando No, entrar? perdón, no, yo no le veo, viste que yo estoy con la pantalla acá. Tranqui, Eh, tranqui. Profe, una duda. Usted dice que hasta máximo 5 personas, pero ¿pueden ser menos que eso? sí, O sí 5? sí, pueden ser menos. Cero drama con eso. Ok, gracias. Nada. Bien, otra pregunta, otra consulta. ¿Había alguien más que tenía alguna pregunta por ahí? Bueno, seguimos. Bien. Seguimos, profe. Bueno, acá están los criterios para presentar justamente la exposición instrumental. Buenísimos están estos criterios. El año pasado nos re divertimos con esto. Nos re divertimos y los sábados era así un día de diversión, porque era así conocer sobre los constructos. O sea, viste que lo que normalmente se enseña en nuestra universidad es aplicarte y a corregir nomás, ¿verdad? Pero en el manual pues está lo rico. Por decirte, desde la teoría de la personalidad, o puede hacerlo en base a la teoría de Eysen, de Jung, de Freud, etcétera, Alport. Entonces cuando vos te vas construyendo o te vas comprendiendo cómo se construyó el instrumento, vos aprendés muchísimo del método científico y aprendés mucho la teoría. Y encima sos autoevaluado, entonces sabes un poco tu nivel en ese constructo. Y acá yo creé unos criterios, como le dije, que fueron puestos en experimento el año pasado y que salieron muy bien, gracias a Dios, y que daba mucho gusto. Se prendía la gente, se prendían los chicos para poder trabajar en relación a los test con sus constructos cada día que tocaba, que eran los sábados. Tenemos acá como anexo uno. Les mencioné el contenido programático en el anexo 3, ¿verdad? No sé si voy a poner eso anexo uno después y este va a ser anexo 3, pero acá tenemos los criterios de presentación de la exposición instrumental. Y fíjense lo que plantea. Dice, la presentación de la exposición grupal del instrumento empleado en el área, pudiendo emplear como referencia el contenido de los anexos uno y 2 que son en la parte de psicometría aplicada uno. O sea que eso también ya está subido, em, que tiene que ver cómo se construyen instrumentos, ¿verdad? Y además de indefectiblemente deberán contar con los componentes de este modelo de plantilla de presentación. Acá hay un modelo de plantilla de cómo se va a presentar, ¿sí? Entonces comenzamos a ver eso. Si ven ahí, dice plantilla de presentación, criterios para la corrección y la calificación de esta presentación grupal, ¿verdad? Bueno, en este primer bloque están los indicadores evaluativos de la clase virtual. Y bueno, acá comenzamos a trabajar, ¿verdad? Em, si me puedes ayudar, por favor, y yo me voy aclarando, te voy a agradecer demasiado, Lara. O Belén. Dale, profe. Ah, Lara, métele vos, Lara. dale. Indicadores evaluativos de la clase virtual ISB. Antes Uno, que sigas, emplear fíjate que a la derecha dice, ¿corresponde o no corresponde? Y si corresponde, se califica como malo, dudoso, insuficiente, sería 0. Regular, hay que mejorar o se podría haber ampliado, sería 1. Y 2, si es bueno, si está completo, entonces es aceptado. Eso sería para cada uno de los criterios. Ahora sí te escuchamos. Dale. 1. Emplear un software específico para presentaciones, PowerPoint, Prezi, etc. 2. Emplear un software o aplicación para grabar la exposición grabada por los estudiantes. 3.
Comprimir la grabación de la clase expositiva al formato MP4 para poder alzar a YouTube. 4. Crear el test para la autoaplicación de los participantes en Google Forms. Ahí te pido que pares. Em, Fíjense en este último punto. Em, claro, una vez que termina la presentación, termina entre comillas, en realidad no termina. em, Termina todo lo que tiene que ver con lo que está en el manual, ¿verdad? Se le pasa a los estudiantes un enlace y tienen que completar como parte del proceso de aprendizaje, pasar por la autoaplicación de un instrumento. Entonces, obviamente, como estamos en el contexto de la virtualidad, el grupo que va a presentar el instrumento tiene que elaborar el instrumento en Google Form y obviamente pasar el enlace una vez que termina esa parte de la exposición, ¿verdad? Si puedes seguir, por favor. 5. Crear un cuestionario de evaluación sobre el tema presentado. Sí. 6. Crear una reunión en Google Meet. 7. Descargar una aplicación para tomar lista de los presentes el día de la exposición. Así es. Le explico. Hay una aplicación que tiene que ver, eh, Google Assistant se llama, Google Meet Assistant se llama, donde em, uno toma la asistencia de lo que están, por ejemplo, en las diferentes horas. Y eso va a correr por parte del grupo que vas a poner, tanto crear la sala en Google Meet como grabar, para que podamos después nosotros subir en YouTube y enlazar al aula virtual para que los demás compañeros que no estuvieron presentes ese día de clases, presentes virtualmente, ¿verdad? No presencia física, puedan ver eso. Entonces, tanto crear el espacio en Google Meet, bajar la aplicación, que justamente todo esto nosotros vamos a ver con el primer grupo, yo les voy a asesorar en todo esto y los siguientes grupos van a tener que hacer así. El modelo de presentación del primer grupo van a tener que seguir. Entonces, es bastante rico, ¿verdad? Entonces la aplicación se tiene que descargar y crear la sala y grabar, corre por parte de los estudiantes. Te, te seguimos escuchando. Ok. 8. Pasar lista con la aplicación de Google Meet de los presentes el día de clases. 9. Visualización de los integrantes del grupo durante toda la exposición. 10. Enviar el enlace de la aplicación Google Forms para la autoaplicación del test. ¿A qué se refiere con esto, Lara? Eh, los, los estudiantes no hace falta que estén con la cámara prendida. Pero de la misma forma que yo estoy acá con la cámara prendida en el proceso de clases, los que van a desarrollar el instrumento y presentar el instrumento, solamente los que van a desarrollar el instrumento tienen que poner la cámara prendida como para poder verle durante su presentación. Una vez que acaban la presentación, obviamente pueden apagar, pero los estudiantes en sí que no forman parte de la presentación, no hace falta que pongan su cámara, sí lo que van a presentar. Después, 11, sí, ¿verdad? sí, Base de datos en planilla Excel con fórmulas para la corrección automática del test. yo creé 2. yo creé una plantilla en Excel para poder corregir, por ejemplo, el, el primer test que se va a presentar. ¿A qué me refiero? Se recibe los tests de los compañeros em, que enviaron justamente los tests ya en el enlace y, por ejemplo, el Neo tiene 60 reactivos, 60 ítems y tiene 5 dimensiones. Con la fórmula que yo le cargué en Excel, vos pegás así la respuesta de los compañeros
y automáticamente te corrige y ya tenés el puntaje crudo. Y después, una vez que vos tengas los puntajes crudos, ya puedes ver en la tabla cuál es la nota T que le corresponde. Lo que van a tener que hacer en cada presentación es tener esa capacidad, esa creatividad de crear una plantilla con la cual van a corregir así en forma automática el test de los compañeros. Les repito, al primer grupo yo le voy a mostrar todo esto y los siguientes grupos tienen que ir así en consonancia con el primer grupo, ¿verdad? ¿Puedes seguir, por favor? 12. Un caso voluntario previamente acordado para el análisis de los resultados en el test. Sí, debe haber un voluntario, no se le puede obligar a nadie, que, que va a voluntariamente em, mencionar cuál fue el puntaje que obtuvo en cada una de las escalas, para que nosotros podamos usar ese caso y mostrarle cómo se corrige el test. Si nosotros no tenemos un voluntario, no vamos a saber cómo nosotros corregir el test. Entonces, vamos a hacerlo así bien, bien real para que la gente pueda comprender. Un voluntario previamente ya acordado y utilizamos su puntaje para poder interpretar. Después, 13. Resguardo ético confidencial de los resultados de los participantes en el test. sí, vamos a comenzar nosotros a manejar a cuestiones éticas, ¿verdad? El grupo que va a presentar va a recibir todo el insumo, es decir, em, todas las respuestas al test de todos los compañeros. Y eso no tiene que saberse. No tiene, salvo el grupo que tiene que manejar éticamente el resultado, los puntajes de los test de los compañeros, de ahí no tiene que salir, ¿verdad? Y una vez que se tenga esos puntajes, tienen que enviarse a la dirección de correo electrónico de cada estudiante su puntaje. Después, 14. Entrega de los resultados al correo electrónico particular de cada participante. 15. Entregar la grabación comprimida de la clase en video con formato MP4, 24 horas como máximo. claro, ¿por qué está ahí sin número eso que está ahí, ¿verdad? Estoy viendo el plazo como para poder entregar, em, porque resulta ser que como, como puede haber estudiantes que no participen de la clase, entonces tienen que tener un tiempo prudencial de ver la clase primero y después de participar en la aplicación, o sea, autoaplicarse ese instrumento. Y eso se va a la plataforma. Entonces, yo tengo que recibir tanto la clase que tiene que estar subida lo antes posible para que la compañera o el compañero pueda ver, entender y posteriormente autoaplicarse. Entonces, hay que subir lo más rápidamente posible la clase para que las compañeras o el compañero que no estuvo presente entienda lo que se desarrolló y después autoaplicarse el instrumento. Y encima eso se tiene que enviar a la plataforma donde va a estar administrada por el grupo y el grupo me tiene que enviar a mí la base de datos de todos los estudiantes que fueron autoaplicados con ese instrumento para que yo les otorgue y le acredite la carga horaria a esos estudiantes que pasaron por esa autoaplicación. Entonces, fíjense que lo complejo que es. Vamos a imaginarnos en una situación donde alguien no pudo estar presente. Y ojo que esto está pensado en las personas que no pudieron estar presentes. Por eso está todo así bien criteriosamente armado. Fíjense, Carlos Riego no estuvo presente. Entonces, Carlos Riego tiene que ver 3 horas de una presentación. Después, tiene que pasar por el proceso de autoaplicarse para conocer un poco
el constructo y conocer un poco cuánto yo tengo de una habilidad determinada o cuánto yo tengo una patología determinada, etcétera. Ese es el segundo paso. Eso se va a una plataforma que es administrada. eh, la respuesta va a donde está la plataforma administrada por el grupo. El grupo recibe eso. Y ese grupo tiene que poner el puntaje o los puntajes de esa persona que no tuvo presente en el aula, en la clase, que tuvo que ver el video después, para eso el video tiene que estar subido lo antes posible, que después encima tiene que autoaplicarse. Esa autoaplicación se va a la plataforma, ellos tienen que descargar la respuesta de esa persona, poner dentro de una base de datos con la respuesta de todos los compañeros y su puntaje y enviarle eso al docente para que el docente pueda acreditarle la carga horaria de ese martes, anteriormente sábado, o de ese martes 3 horas. Ese es el sistema de aprendizaje. Entonces, son así, 3 etapas, ¿verdad? Que se tienen que hacer en un tiempo prudencial. Por eso es que está agregado ahí después de ese ítem 1.15 que lo más probable es que termine de ajustarlo hoy a la tarde o a la noche, ¿verdad? Y lo suba. Por eso que están todos esos plazos. Es justamente pensado en las personas que no pueden estar presentes en ese momento y que yo tengo que recibir y tengo que estar cargando, porque después esto se encima, ¿verdad? Y después le presionan al docente como para que se puedan entregar y se dan cuenta que es un trabajo, si querés hacer bien, así con excelencia, si querés hacer así con excelencia, este es un proceso bastante arduo. El 1.16, ¿qué nos dice? 16. Entregar al docente la lista de presentes el día de la exposición en formato Excel. 17. Entregar lista de estudiantes según constructo que se autoaplicaron el test. O aplicado en el test, porque hay constructos que Ahí no está. se van a aplicar para ustedes, sino que le van a aplicar a otra persona. Obviamente con un consentimiento informado que está en el anexo 2. No es en todos los casos. Dependiendo del constructo, ¿sí? No pasan por una autoaplicación, sino que tienen que aplicarle a otra persona, que no es el estudiante, ¿verdad? Pero eso está en el anexo 2 que le voy a mostrar enseguida. Indicadores evaluativos del contenido de la presentación. Siempre tenemos acá si corresponde o no, y 0 significa malo, dudoso, insuficiente. 1 regular, puede mejorar, se puede ampliar, y el 2 está bueno, está completo, está aceptado. ¿Cuáles son los... Hola. Te Hola. fuiste, profe, un ratito. Ah, Hola, profe. Ahora me fui yo un volviste. ratito. Ahora volviste. Ah, en serio, pero... Sí. Leo. Justo dejó de compartir. ¿Dónde me quedé? Estaba hablando solo por lo visto. No te escuchamos. En empezar a leer los criterios de evaluación de la Ah, bueno, perdón, facultad, digamos. ya. Todo tuyo, Lara. Voy a mostrar, un segundito. Sustos que dan gusto y el profe no me escucharon. No, yo estaba hablando y no sabía que no estaba escuchando. Bueno, indicadores evaluativos del contenido. 1. Portada, diseño gráfico y componentes. 2. Introducción. 3. Tabla de especificaciones. 4. Ficha técnica. 5. Fundamentación y datos históricos. 6. Materiales de aplicación. 7. Normas de aplicación y corrección. 8. Justificación estadística. Te interrumpo ahí, Lara. Fíjense que en el Prezi o en el PowerPoint que van a presentar, ejemplo nomás esto, ¿verdad? Tiene que estar estos elementos. Estos elementos trae el instrumento en su manual. Salvo, por ejemplo, portada, ¿verdad? O sea, que también tiene un diseño. A ver, si va el grupo que va a trabajar, por ejemplo, con dependencia emocional, por decirte, un corazón atado
a una cadena con un candado, por ejemplo. Entonces, también se califica la originalidad en la portada de la presentación. No sé si me hago entender. Después, en el constructo dependencia emocional, comenzamos a hablar cómo surge el trastorno de dependencia emocional y cómo se definió teóricamente en este instrumento, en base a qué teoría. En la tabla de especificaciones, por ejemplo, se analiza cuáles son las dimensiones dentro del constructo de dependencia emocional y cómo esas dimensiones se transforman en factores en el test y cómo pueden ser medidos esos factores desde el punto de vista psicométrico. La ficha técnica habla, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver de qué mide el test, en cuántos minutos dura su aplicación, si la aplicación es colectiva, si la aplicación es individual, si el sistema de medición es de cociente emocional, si es nota T, si es percentile, te habla toda la ficha técnica. La fundamentación y datos históricos de lo que tiene que ver con el constructo y también y con el instrumento, qué materiales emplea para la aplicación del instrumento, cómo se corrige, cómo se aplica y cómo se corrige el test. Y la parte de justificación estadística, ahí comenzamos ya con la parte de estadística que tiene que ver con la validez del test, la confiabilidad del test, el punto de corte o los baremos que tiene, porque no solamente tiene un solo baremo, muchas veces tiene varios baremos para diferentes, uno para población de blanco, otra para población normal, uno para mujeres, otro para varones. Eso tiene que estar dentro de lo que tiene que ver con la presentación para que los compañeros tengan un profundo conocimiento de esto, ¿verdad? Después, 2.9, Lara. 9. Normas de interpretación. 10A. Sí, esto tiene que ver como, una cosa es corregir el test. Te voy a dar un ejemplo. Y calificar, que es otra cosa también. Corrijo, califico, puntaje tanto, otorga un percentil 80. ¿Qué significa percentil 80? Hacer hablar ese resultado. Hacer hablar. Y decir, bueno, ¿es dependiente o no es dependiente según los puntos de corte? Y el punto de corte es 75. Está en un nivel entonces alto. Al estar en un nivel alto, entonces decimos que según los puntos de corte establecidos en una población normal versus una población eh, clínica, se puede decir que desde el punto de vista cuantitativo, no diagnóstico, que la persona es dependiente. Pero ¿qué significa el percentil 80? Que el 80% de las personas que integran la muestra están por debajo de ese valor que obtuvo y solamente el 20% está por arriba. O sea, interpretar. Speaking, tenemos que hacerle hablar a ese resultado. Entonces, una cosa es calificar y otra cosa es interpretar. En teoría, en psicometría general, ya se desarrolla pues esto, tanto lo que tiene que ver con percentiles, con lo que tiene que ver con nota T y cómo se hace hablar eso, ¿verdad? Bien, en los aspectos éticos, después, que tenemos el 2.11. 11. Ejemplo en un párrafo de informe psicológico con el instrumento de la exposición. Sí, 12. Referencias bibliográficas. Y 13. Citas según normas de estilo APA. perfecto, perfecto. Bueno, eso tiene que ver con el segundo componente que tiene que ver con los indicadores evaluativos del contenido. ¿Ok? Em, Ejemplo de un párrafo de informe psicológico. Acá yo no quiero que ustedes se estresen en este punto. Quiero que se ensayen. Quiero que hagan hablar el resultado de una persona ficticia. Como les dije, yo voy a reunirme con el primer grupo para mostrarle y coordinar toda esa primera presentación. No importa si se equivocan, acá yo ya está para corregir ese informe. ¿Entendés? Entonces, vamos a aprender haciendo. Como esto es práctica, esto es taller, vamos a aprender haciendo. Indicadores evaluativos de la exposición. 1. Dominio del tema. 2. Secuencia lógica en la presentación de los apartados. Sí, 3.
Capacidad de síntesis en el contenido de cada apartado en función al tiempo otorgado. Sí. 4. Empleo del lenguaje verbal técnico apropiado y correcto. 5. Capacidad reflexiva y crítica en relación a los autores consultados. 6. Distribución equitativa del contenido entre los integrantes. 7. Presentación tipográfica, tamaño, forma, frente y fondo de letras, tablas y figuras en las láminas. 8. Utilización adecuada de recursos audiovisuales y multimedia. 9. Empleo del lenguaje no verbal en la disertación y desenvolvimiento seguro. 10. Incentiva activamente la participación del auditorio en cada componente de los IEC. Te interrumpo ahí. Decía el finado profesor Martín Moreno, que en paz descanse el profe, ¿verdad? Yo lo apreciaba mucho. Em, Decía cuando veía esta presentación, permiso, eh, veía así em, los diferentes cuadros con los diferentes participantes y que prácticamente no se mostraban en la cámara salvo el docente y una u dos personas más. En- Esto parece un columbario, decía. No sé si ustedes conocen el columbario, los columbarios que hay en los cementerios, ¿verdad? Y bueno, y esto tiene que ver con eso que decía Martín Moreno, ¿verdad? Que durante ese proceso de la presentación del instrumento, se incentive la participación del auditorio, ¿ok? En- y eso también es muy bueno motivacionalmente hablando, ¿verdad? Entonces, tratar de que los que están ahí no estén en forma pasiva, sino que estén ahí también participando del desarrollo. Yo voy a estar acá para cualquier duda que necesiten aclarar, ¿verdad? 3.11. 11. Contestaciones oportunas en el momento a las consultas de los evaluadores. 12. Respuestas válidas y precisas a los cuestionarios de los examinadores. Ujú. 13. Respuestas válidas y precisas a las consultas en el chat durante la exposición de nuestros compañeros. 14. Respuestas válidas y precisas a las consultas verbales posterior a la exposición. Perfecto. Bueno, estas son cuestiones ya para aclarar más de lo que está acá lo que está acá arriba. Y vamos a ese anexo 2 que les dije que consideraría como importante lo que tiene que ver con el consentimiento informado, ¿verdad? Normalmente esto se usa en personas que van a participar en una evaluación o en una investigación científica. Entonces, el consentimiento informado desde el punto de vista ético es fundamental. Esto tiene que ver acá con la persona y en la segunda página yo puse, me llevó mucho trabajo esto, gente. Fíjense las horas que hay acá para que esto se pueda desarrollar en forma virtual, ¿verdad? Me llevó muchísimo trabajo y con gusto lo digo porque como para que puedan comprender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y el consentimiento informado es obviamente un elemento importante en la parte ética, ¿verdad? Eh, Fíjense que dice empleo de test en la práctica profesional supervisada. Acá tiene que estar nombre y apellidos completos porque muchas veces hay homónimos y si tenemos los nombres completos, sus dos nombres o sus tres nombres, facilita la labor a la hora de cargar en una base de datos y analizar la edad, el número de cédula, nacionalidad y la dirección de correo electrónico de la persona que nosotros vamos a integrar en la parte de la aplicación, ¿verdad? Voy a poner acá, ahí. Si me puedes ayudar, Lara, vamos a ir terminando con la parte del consentimiento informado. Sí, profe. Manifiesto haber sido esa parte, ¿verdad? Sí, por favor. Súper.
Manifiesto haber sido seleccionada por los responsables de la práctica instrumental, grupo número 3, a participar de la aplicación del test denominado Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo, CESQT, que Sí, tiene como objetivo la adquisición de destrezas en el manejo de herramientas de evaluación psicológicas. sí, También manifiesto que a partir de la lectura completa de este documento denominado Consentimiento Informado para el Empleo de test en la práctica profesional supervisada, haber tenido acceso necesario a las normativas éticas para la aplicación de test en esta cátedra y haber sido informado o informada sobre los beneficios y perjuicios que podría suponer participar como voluntario o voluntaria en el proceso de formación del estudiante como futuro profesional, empleando test psicológico para la evaluación. perfecto. Seguimos. Por lo que declaro que he sido informado o informada de que mis datos personales serán protegidos con la vigente normativa de confidencialidad y que he tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre las propiedades del instrumento, objetivos de la asignatura, fines de la práctica, nivel de formación actual del universitario y alcance de la supervisión del docente de prácticas. Además, he recibido respuestas satisfactorias por parte de los universitarios que realizan la práctica profesional supervisada, y entiendo que la participación es voluntaria y que puedo abandonar la aplicación evaluación. Perfecto. Cuando, Ahí, seguir. ¿Cuándo? cuando lo desee y sin que deba dar explicaciones, sin temor a que se revelen los datos acumulados hasta el momento donde he participado, y sin que ello afecte el curso normal, las actividades de mi vida en sus diferentes áreas, familiar, laboral, social, académica, etc. Perfecto. Vamos a un poco más abajo. Permiso, voy a marcar como para que vean dónde estamos avanzando. Ya. Súper. Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a que esta aplicación, evaluación, tenga lugar y me comprometo a responder el cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo, CESQT, del autor Pedro R. Gilmonte, 2011, y que estos datos sean utilizados para cubrir los objetivos del contenido programático de la asignatura Manejo de Test de Aplicación Clínica 1. Dame un ratito, voy a borrar ya ese error que está ahí. Ahí. Para cubrir, ¿verdad? Eso, Ese para cubrir tiene que borrar. El sean utilizados tiene que dejar. ahí está. Voy a grabar. Eso es importante mostrar esto. Bueno, entonces, para cubrir justamente los objetivos del contenido programático de la asignatura Manejo de Test de Aplicación Clínica 1. Y ahí tenemos, por ejemplo, donde tiene que firmar el sujeto colaborador, ¿sí? En el caso que esto sea presencial, quién es la investigadora, quién es el investigador y la fecha en la cual uno realizó justamente esto. Esto también le va a servir, ojo, esto le va a servir también, esto que le estoy mostrando, para su tesis. No se olviden que ustedes, si son alumnos regulares del quinto curso clínica, ya pueden presentar tema, título de tesina y ya pueden presentar su protocolo de investigación en la cátedra método de investigación en psicología clínica que normalmente lo lleva cada año la profesora Romina Galeano. Entonces, esta matriz que ustedes ven ahí, pueden utilizarlo, que le van a exigirlo también en una matriz de consentimiento informado y tienen ahí el ejemplo para poder ponerlo en sus anexos de su investigación. Entonces ahí ya tienen. Y bueno, ¿cuáles son las normativas éticas para la aplicación de test que tiene que manejar, por ejemplo, un estudiante o un futuro profesional? También me tomé un trabajo de sacar entre las normativas de la Sociedad Paraguaya de Psicología y también de la Asociación de Psicólogos Americanos, de la APA, ¿verdad? Entonces, los puse ahí como para que ustedes puedan conocerlo, ¿sí? Información para el participante voluntario. Te seguimos escuchando, Lara, por favor. Esta es la última página. Sí, Dale. Normativas éticas para la aplicación de test. Información para el participante voluntario. El empleo del presente test por parte del universitario en la práctica profesional, clínica, educacional, organizacional, forense u otras. sí, ahí Tiene está. fines académicos dentro de su proceso formativo,
Comprende un conjunto de actividades con el propósito del saber hacer del estudiante como futuro profesional. Sí, Pretende facilitar el acceso a herramientas de evaluación que permitan aplicar lo aprendido en sus campos sustantivos de interés. sí. No posee fines evaluativos o de diagnóstico, clínico, educativo, organizacional, forense u otros. O sea, no tiene, esto es un proceso de aprendizaje. Nosotros vamos a comenzar a utilizar las herramientas que serían para los profesionales en el campo de la salud, un tomógrafo, un aparato de rayos X, un análisis clínico de sangre, de orina. Bueno, eso es para nosotros el instrumento psicométrico. Entonces, nosotros no estamos eh, utilizando una muestra a la cual vamos a aplicarle el test con fines de evaluarles y diagnosticar. Estamos en un proceso formativo nosotros. Entonces, eso es bueno poder comprender nosotros para que a las personas que van a participar de la aplicación, que no seamos nosotros, también sepan eso, que ellos están colaborando con nosotros en nuestra formación y que nosotros no estamos buscando diagnosticarle alguna psicopatología. Por eso está bien claro eso ahí, como para que podamos entender lo que estamos haciendo. ¿Puedes seguir, por favor, Lara? Sigo. Los datos proveídos por el voluntario en la aplicación, solo en el caso de ser necesario, serán usados para obtener conclusiones a nivel individual como estudio de caso empleando la confidencialidad. Claro, sí. Después, Está autorizado únicamente dentro del contenido programático práctico de la asignatura Manejo de Test de Aplicación Clínica 1, siendo esta una materia por currículo instrumental y vinculante para las prácticas profesionales supervisadas. sí, El empleo del presente test está evidenciado con suficiente información de sus propiedades psicométricas, fiabilidad y validez en publicaciones científicas, dando seguridad de la correcta estimación de la característica evaluada o adecuada clasificación de la persona. perfecto. Por eso esos test que ustedes van a desarrollar conmigo fueron criteriosamente seleccionados y el orden en el cual están puestos esos instrumentos no es negociable. Podemos negociar quiénes van a integrar cada grupo, podemos negociar em, en, aparte de quiénes van a integrar, qué temas van a seleccionar cada grupo. Todo eso es negociable. El orden de presentación de los test no es negociable porque tiene un porqué. Porque comienza, por ejemplo, con test que son de respuesta dicotómica, sigue con un test que son de escala tipo Likert, posteriormente otro que tiene, por ejemplo, em, con respuestas bipolares, o sea que tiene un porqué el orden de presentación de esos instrumentos. Y bueno, y fueron criteriosamente seleccionados en función a sus características de confiabilidad y validez también, no solamente que sean constructos del área clínica. Por tanto, el universitario al emplear este instrumento asume qué cosa. ¿Qué asume un universitario al emplear este instrumento? Tener por objetivo mejorar los conocimientos científicos y la comprensión de la evaluación psicológica por medio del uso de los tests. Sí, Tener la autorización del empleo del test para su uso exclusivamente en el ámbito de formación de la práctica profesional. para eso se le autoriza este instrumento, estos instrumentos, para esos casos, específicamente, exclusivamente, dentro del ámbito de la formación de la práctica profesional. ¿Sí? Perdón, vamos a ver. Poseer, Sí, poseer, la- poseer las competencias mínimas necesarias para el uso de los tests y ser responsable de su uso. Éticamente, la confidencialidad de los datos e información proveídas por el usuario u organización. Es decir, de ser necesario, disfrazará la información confidencial, de modo que otros no la puedan identificar y que las conclusiones resultantes no dañen a los sujetos o perjudiquen a la organización. perfecto, perfecto.
Eh, Muchas veces utilizamos códigos para no poner los nombres de las personas, sobre todo cuando trabajamos con niños, con adolescentes, ¿verdad? Em, entonces, lo mismo pasa también con personas adultas, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros queremos investigar. Muchas veces queremos investigar algo que es psicopatológico y obviamente si quiero ver, por ejemplo, el nivel de burnout en los docentes en la facultad de filosofía o en la carrera de psicología, obviamente que voy a disfrazar el nombre, el apellido de los docentes, porque si encuentro un nivel alto de burnout, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con lo que atañe a la facultad, ¿verdad? Y las personas, si saben que van a poner su nombre y su apellido como tal, y van a figurar quizás muchas veces para evitar represalias por parte de la organización, no van a marcar su verdadero nivel de burnout, van a marcar en forma defensiva y eso no tiene un profundo nivel de validez, ya que las personas no marcan así con su verdadero nivel de patología, de ese estrés laboral crónico que están atravesando. A todo eso se refiere, ¿verdad? Después, por favor, vamos terminando ya. Que al ingresar a sistemas de registros o bases de datos, la información confidencial de un usuario u organización que pudiera ser accesible a terceras personas a la que el receptor de la práctica o de los servicios no haya consentido el acceso. Ejemplo, otros estudiantes, profesionales de otras áreas, secretarias, técnicos de sistemas informativos, invasores de Internet, etc. El universitario usará claves, seudónimos, códigos u otras técnicas que eviten la inclusión de identificadores personales u organizacionales. Sí, perfecto. La responsabilidad por la correcta aplicación, calificación e interpretación de los resultados arrojados por el instrumento. También forma parte de que justamente de que el universitario al emplear el instrumento asume eso, o sea que asume de que va a tener una correcta aplicación, calificación y que va a interpretar, pues no solamente es corregir el test, sino que saber interpretar el resultado, que no es poca cosa, ¿verdad? A partir de lo que arroja el instrumento, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad está implícita al momento de emplear un instrumento psicométrico. Sí, Hacer el esfuerzo razonable para mantener la integridad y seguridad de las pruebas y otras técnicas de valoración, es decir, no dar a conocer los contenidos, respuestas y o resultados posibles de la prueba a no psicólogos ni a otros estudiantes sin la supervisión adecuada. excelente, excelente. Con- Sí, último. Conducir la práctica competentemente y con respeto debido a la dignidad y bienestar del participante, ya sean estos mayores o menores de edad. Perfecto. Y ahí termina la parte de lo que tiene que ver con el consentimiento informado. Eh, Como les dije, ¿verdad? A mí me habilitaron en el aula hace 48 horas recién. Por tanto, esto voy a subirlo. Probablemente voy a volver a mirarlo a ver si encuentro algunos errores, como el que encontró Lara recién. Y lo subo como para que ustedes lo descarguen. Yo les agradecería que en los siguientes días me vayan enviando a la dirección de correo electrónico que figura luego en cada una de las de los anexos y en el programa, ahí abajo figura criego@fil.una.py, que es la dirección del correo institucional del docente. Si pueden enviarme ahí los grupos con sus integrantes y el tema que eligieron, ¿sí? Entonces, eso es fundamental como para que yo ya les vaya enviando los materiales en forma privada a cada grupo y que por favor esos grupos no compartan esos instrumentos con otros grupos hasta que se presenta. Cuando se presenta, yo mismo voy a subir, o sea, ya está subido luego, o sea, subió en una parte. Voy a mostrar, están ocultos en las carpetas y voy a mostrar para que los demás puedan descargar el instrumento.
pero hasta que no desarrollemos el instrumento así en forma técnica y ética completamente, no quisiera que los demás manejen instrumentos de otros grupos. Solamente el grupo que va a desarrollar ese instrumento quiero que tenga. Entonces, si me envían a mi dirección de correo el tema que quieren desarrollar, cuáles son los integrantes, yo ya les voy a estar enviando los materiales como para que no haya problema de que se le envió sobre la hora. Entonces, como se le envió sobre la hora, no van a poder exponer. Ya les voy a enviar para el resto del año ya. Como se dan cuenta, está todo cronometrado, eso está todo marcado, está todo, hay un calendario y hay unas fechas de presentación y hay unos temas asignados, ya hasta fin de año. Entonces ya con tiempo se le va a enviar todo como para que se pueda presentar esto debidamente. Bien, Profe, sí. una consulta, profe. Si de por ahí no se, o sea, hay grupos y no se llega a alcanzar la totalidad de los temas, por ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Se va a dejar nomás así esos temas? O porque está como está bien fijado todo muy estructurado el programa. Entonces, no sé, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Se dejan más? ¿Qué te parece, Luján? ¿Te gusta cómo está presentado así los temas que son bastante interesantes, los constructos? Profe, ¿Qué- yo flipé, me encantó, de ¿Te gustan verdad. los constructos? Son constructos interesantes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Em, el año pasado nosotros rompimos el récord de carga horaria. Fuimos lo que más desarrollamos carga horaria de práctica de todos los cursos, de todas las especialidades. Rompimos el récord de carga horaria. En el manejo este estamos hablando. Estamos hablando de todas las especialidades. Estamos hablando de todos los cursos. Entiendo. Eh, ¿Qué te quiero decir con eso? Lo que te quiero decir con eso es que esto está programado para desarrollar 40 horas. Con esa cantidad de test que vos ves ahí y de constructos que son interesantes, hasta trastorno de conducta alimentaria hay. Sí, eh, que eso normalmente ustedes lo desarrollan recién en quinto curso. Entonces, nosotros ya pasamos toda la carga horaria con el grupo número, fácilmente con el grupo número 12 por ahí. Pero hay 20 temas. Y es una cuestión de ver cómo se da. De cómo se da, porque hay que ver un poco cómo llegan ustedes a fin de año, si llegan cansados o no, si quieren seguir desarrollando. Yo lo que te propongo es, siempre me gusta a mí, muchas veces tengo problemas con la gente por ser sincero, ¿verdad? Yo lo que le propongo es, ¿qué le parece? Vamos a desarrollar la carga horaria que se nos asignó. Y si ustedes están bien, si llegan bien, si le gustan todo lo rico, porque esto, sinceramente, esto es bastante rico, da mucho gusto. Apasionante es como cada clase que tenemos lo desarrollamos así y aprendemos un montón. Aprenden ustedes y aprendo yo también. Em, y me recuerdo mucho de psicopatología y aprendemos mucho de eso. Entonces vamos a ver cuántos grupos hay. Yo no sé a ciencia cierta cuántos son ustedes, porque de repente el consejo también aprueba más fechas para que se sigan inscribiendo. Y bueno, vamos a ver cuántos son primero, cuántos grupos llenamos, eh, porque en clínica llegamos, por ejemplo, a los 12 13 grupos. En laboral, por ejemplo, son casi 100 estudiantes. Ahí sí que llegan hasta los 20 grupos luego. Entonces, vamos a llenar primero los grupos. Vamos a comenzar a trabajar, a aprender a los test, a aprender los constructos, a aprender cómo se construyen, a aprender todo lo que tiene que ver con lo técnico de los instrumentos y después decidimos si seguimos desarrollando. De mi parte no hay ningún problema. Si quieren aprender los otros instrumentos, yo les cuento que yo tengo que presentar los primeros días de abril la carga horaria. Em, la carga horaria estamos hablando del año 2021, porque hay exámenes en febrero y hay exámenes en marzo. Entonces, los primeros días de abril yo tengo que entregar la carga horaria correspondiente a las prácticas del año 2021.
Entonces, si se animan, si quieren, si terminamos todo esto, podemos seguir en febrero con la parte de los instrumentos que faltan. Yo no tengo problema. Da gusto. Cuando comiencen a desarrollar una que da gusto. Sinceramente da gusto, lo es motivante. Lo. Bien, otra pregunta. Se me escucha bien con este micrófono, ¿verdad? Súper bien, profe. Ya. Sí, profe. Por Profe, favor. entonces son 40 horas. Si son 40 horas en principio, ¿verdad? En principio son 40 horas, sí. Así mismo es. Y de acuerdo al puntaje que obtengamos, ¿cómo se dice? Se analiza la cantidad de horas Sí, acá tiene. ¿A qué te referís con el puntaje? No, no, no entiendo. de la exposición de los test. A ver, en realidad acá la carga horaria tiene que ver más que nada, no es lo con el puntaje de la exposición, sino que con participar eh, de la clase, de comprender la clase, de autoaplicarse, ¿verdad? De autoaplicarse, de que eso sea corregido, de que uno reciba en su dirección de correo por parte de lo que desarrollaron en la exposición, qué nivel tiene uno de neurosis, qué nivel uno tiene de dependencia emocional, qué nivel uno tiene de habilidades sociales, qué nivel tiene uno de empatía, qué nivel tiene uno de depresión. O sea, conocerse también, porque el profesional de la salud tiene que conocerse. Lo mismo que siempre doy un ejemplo, un médico cuando va a evaluarlo, va a atenderle a una persona, si tiene tuberculosis, no puede atenderle a Lara o a Vanessa o a Guillermo o a Belén. O sea, si yo soy médico y tengo tuberculosis, no puedo estar atendiéndole. Y si yo soy un profesional de la salud o un estudiante formándome, yo tengo que conocer mis conflictos, yo tengo que conocer mis fortalezas, yo tengo que conocer mis debilidades, yo tengo que conocer mi patología. Entonces, eso ayuda mucho en el crecimiento personal a la hora de desarrollarse también el día de mañana como profesional. Em, y esa carga horaria de las aplicaciones eh, se le van a acreditar mayormente en un 80% son todas esas participaciones en autoevaluaciones. También en la calificación que le van a dar al grupo, que es lo que faltó incluir ahí. Se le va a enviar un link donde yo no les voy a calificar. Ustedes le van a calificar a sus compañeros en lo que tiene que ver con esos criterios. Para que ustedes le califiquen a sus compañeros, tuvieron que haber visto el video con la presentación de su compañero o estar o haber estado presente. Entonces yo no voy a calificar. Yo le voy a enviar un link donde yo voy a recibir, ¿sí? Y entonces ahí se autoaplicaron, calificaron la presentación de su compañero, se le va acreditando la carga horaria. La única forma de que yo también encontré desde el año pasado en que la gente vea, aprenda, se autoaplique y califique la presentación técnica y las correcciones que yo hago y las preguntas que yo hago y que hace el auditorio y que yo respondo. Entonces, aprendemos todos. Sí, es un proceso. Es por eso es que puse ahí por competencia. Fíjense que no puse por objetivo. Es por competencia, ¿verdad? Entonces es un proceso y es un proceso continuo. Eh, pero como les dije de un comienzo, necesito el apoyo de ustedes, la colaboración de ustedes para que esto que es tan rico y tan apasionante lo llevemos entre todos, ¿verdad? Eh, entonces, más enfocado ahí que otra cosa es. Bien, ¿algo más? Consultas. Se está Profe, grabando esto, así ya que hay, sí. ya hay una fecha más o menos, eh,
establecida para el inicio de las exposiciones. Sí, está ahí en el anexo número 3 que presenté, está ahí. Fíjate que está ahí, acá está, 13 de julio del 2021, martes 17:25, test de personalidad Neo FFI, y después a partir de ahí, de ese martes 13 de julio comenzamos. Siguiente martes, que es el 20 de julio, el inventario de presión de Beck, 17:25. Siguiente martes, el 3, perdón, 27 de julio, grupo 3 sería, el síndrome de Burnout, ¿verdad? El estrés laboral crónico, el cuestionario de síndrome del quemado por el trabajo, y así. O sea, entonces, para recordar, arrancamos el 13 de julio. Este primer grupo, como dije anteriormente, va a recibir mi acompañamiento y mi asesoramiento. Este primer grupo. Entonces, yo esta semana, a los que van a integrar este primer grupo, yo esta semana me reúno con ellos, como para orientarle en cada uno de los puntos que están en el anexo 1 y en el anexo 2. Entonces, con cada uno de estos puntos que están acá, yo le voy a ir orientando al primer grupo que va a exponer. Entonces, arrancamos el 13 de julio. Sería entonces de esa manera. Profe, ¿y Cualquier- con el resto de grupos trabajamos directamente con tus asistentes o cómo, profe? Sí, yo siempre, como te dije, Shirley, yo soy muy sincero, ¿verdad? Yo necesito cortar el cordón umbilical. Yo necesito que crezcan. Fíjense que me llevó un trabajo tremendo crear todos los criterios como para que ustedes tengan así bien objetivamente la metodología con la cual se va a trabajar. Y yo soy muy de cortar el cordón umbilical. Yo quiero que crezcan así, que no haya esa dependencia emocional. Están así todo bien planteado punto por punto y van a tener de ejemplo el primer grupo. Y yo en todas no voy a poder estar porque ustedes son un grupo bastante numeroso, y trabajar con todo esto es imposible solo. Por eso es que yo tengo mis auxiliares y cualquier cosita, eh, está mi listado de auxiliares ahí como para poder ayudarles a ustedes en lo que haga falta, ¿verdad? Pero ustedes cuentan con ellos, son todos profesionales. Tanto Checho profesional, tutor de tesis, ahí Guille le conoce, también cada uno de ellos, ¿verdad? Tanto Oscar también ya es profesional, en Ángel es profesional, inclusive Ángel ya es doblemente profesional porque es enfermero y también ya está ahora como psicólogo. No son auxiliares de tercer curso, de cuarto curso. El 80-90% son todos licenciados en psicología ya y con experiencia ya y manejando metodología ya. No son ninguno improvisado y no es la primera vez que son mis auxiliares. Son auxiliares míos. Checho hace como 7 8 años lo ya. Ángel hace 3 años. Oscar hace 2 años y medio, 3 también. Conocen el trabajo. No son así estudiantes. Son profesionales ya. Bien. ¿A qué se Profe, refiere? Sí, una dudita más, profe. Entonces, tengo anotado que el 13 de julio va a ser la primera exposición. Y entonces, antes de eso, tendríamos que pasarte ya oficialmente el listado con las personas, o sea, los grupos, los integrantes, los encargados, ¿verdad? Y propiamente los temas ya, ¿verdad? por Antes favor, Luján, del... por favor. Eh, Sería buenísimo eso para poder organizar. Entonces yo esta noche voy a subir ya los temas como ustedes ven ahí en el anexo 3. em, Sí, Esta noche, entonces, ustedes descargan y no sé quién podría hacer porque yo en ese lío no me quiero meter. En el lío de quiénes van a integrar qué grupo y qué temas van a seleccionar. Entonces, te quiero entregar, por favor, a vos, Luján, ese trabajo o a una persona que sea la delegada no del curso, sino encargada de la materia, por ejemplo, que se encargue de sí. organizar eso. Entonces, me vaya pasando a mí y yo, con esa dirección de correo que me van a poner ahí de cada integrante, le voy a ir pasando los materiales de exposición.
Obviamente lo profe. que a mí me interesa es primerito y urgente lo que va a suceder dentro de 10 días. Dentro de 10 días, que es esa exposición de ese martes 13, el primer grupo, yo quisiera saber ya quiénes son esos 5 integrantes. Entonces yo, por ejemplo, el lunes mismo ya me reúno con ellos, bueno, el martes va a ser imposible porque tenemos clase sincrónica, pero el miércoles podemos reunirnos, por ejemplo. Pero yo mañana mismo a primera hora, si yo sé esta noche quiénes van a ser esos integrantes del primer grupo, yo mañana mismo ya les puedo enviar los materiales. Nos reunimos el lunes o nos reunimos el miércoles. Entonces tienen tiempo de preparar todos los materiales y van a ser así, es lo más tirando a lo perfecto posible, ¿verdad? Obviamente, como le digo, ese primer grupo va a tener mi acompañamiento total, luego. Bueno, profe, no te preocupes. Sí, no sé, Luján, si hay un encargado de la materia o solamente la delegada se encarga de todo. Yo soy la encargada, profe, así que vamos a estar con unos compañeros coordinando eso. Ah, bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Te voy a estar entonces, voy a estar al pendiente de, de lo que suba en la plataforma Yo ni en bien cuanto subo te pueda. aviso, Dale, dale. ¿te Y parece? yo Yo también subo usted le así, aviso entonces de todo. dale, me encanta. Y me parece que termina la clase y ya subirlo ya, así ya comienzan a seleccionar. Sería bueno, profe. Al menos es anexo 3 ya. Al menos es anexo 3, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra cosita? Quiero decir nomás, profe, que es un gusto de verte de vuelta. Eso nomás. Eh, ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Anda bien? Te Sí, veo bien. súper retomando ahora para clínica, por fin la pasión laboral no era para mí. Eh, Sí, yo te dije a vos una vez. Yo te Me dije a vos, acuerdo, me acuerdo muy bien. te agarré en la esquina, ahí en la seccional y te dije, yo no te veo con ese perfil, te dije. ¿Sabes, Tenía verdad? que probarlo, equivocarme y aprender. Y sí, muchas veces uno no le hace caso a su profe. Bueno, o sea, gusto de verte será. Gusto de verte. Un placer de vuelta, profe. Perfecto. Vamos a dejar ahí, quedamos ahí, nos ponemos a trabajar. ¿Qué tal si nos ponemos a trabajar? Subo el contenido, ahora ya cortamos y subo lo del anexo en el aula, que tiene que ver con los temas y los grupos, y nos ponemos a trabajar y yo comienzo a recibir. Quedamos, profe, así. ¿Les parece así? Dale, profe, gracias. Genial, Muy profe, bien, gracias. dale. Subo esta clase en minutos más, subo esta clase. Ok, Dale, Gracias, dale, pasen profe. bien, buena Gracias. jornada. Chao, profe. Gracias, profe. que pasen bien.